Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un especial saludo para todas aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Boscuenti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del pastor Iván, la pastora Dina, de la Congregación Redemption en Bucaramanga, en nuestro segmento de hoy, Matrimonios en Acción. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, gracias por ese saludo y saludamos a todos los oyentes que están allí. Buenas noches a todos. Jorge, un abrazo desde aquí, desde Diamante 2, donde está Redemption. Bueno, entonces estamos listos para el tema de hoy. Listos, queremos compartir con todos unos pensamientos que hemos intitulado Matrimonios Divinos. Cuando hablamos de los matrimonios, sobre todo en este contexto de lo cristiano, que estamos pues buscando ajustar el equilibrio del diseño de Dios, nuestras relaciones matrimoniales, que además quiero decir como comentario que es de las decisiones más importantes que podemos tomar en la vida. Elegir la persona que va a encajar con nuestros propósitos, con nuestros valores, es tan importante que esta persona puede convertirse en gasolina para nuestro vehículo y llegar a la meta que nos trazamos, pero también puede convertirse en un ancla que no nos va a dejar zarpar para poder navegar. Entre otras muchas cosas que hemos notado en estos 18 años de matrimonio y unos 14 de ministerio, ¿verdad? Es que uno de los con mejores consejos que podemos transmitir a aquellos que ya están en el matrimonio, que están en vísperas de celebrar su unión con su novia, es que deben ajustar sus expectativas acerca del matrimonio. Muchos llegan eh, incompletos al matrimonio, muchos llegan vacíos al matrimonio, muchos llegan quebrantados al matrimonio y entonces la oferta que le hacen a esa unión, a ese contrato, desde lo humano, desde lo jurídico inclusive, pero también desde lo espiritual, es una parte de su ser que todavía no ha sido sanada. Y cuando yo comparto con una pareja, además de mi cuerpo en la intimidad, de mi economía, de mis planes, de mis propósitos, mis emociones, mi temperamento y mi carácter, pues van a salir a flote aquellas áreas en mi vida en donde no estoy sano, no estoy completo, no estoy lleno, ¿verdad? Es una cuestión eh, en la que la obra del Espíritu Santo tiene que ser anterior eh, que la obra, tiene que ser anterior la obra del Espíritu Santo en el individuo de lo que debe esperarse que ocurra en el matrimonio. Así es, porque por lo general lo que muchas veces sucede es que en las iglesias o en los escenarios, no estamos hablando solo de iglesia, en cualquier escenario en donde la gente tiene algún tipo, entre comillas, de preparación para ir a tener su hogar o a casarse o a hacer un compromiso con alguien y irse a vivir con él, por lo general esas enseñanzas que, que se dan hablan, digamos, una parte de la verdad, pero yo creo que es importante que la persona entienda, como tú decías, que necesita sanidad en los quebrantos. Por ejemplo, en nuestro matrimonio, pongo el caso como testimonio. De pequeña, pues yo fui una niña abusada, ¿verdad? Entonces llega al matrimonio eh, una pareja que se ama, pero si yo no tengo íntimamente o emocionalmente eso sanado, se va a convertir en una carga y un lastre para mi pareja, ¿sí? Entonces, claro,
es bueno que la pareja lo sepa, lo comprenda, trate como de ayudar a su cónyuge a superar la situación, pero eso le va a poner más carga. Entonces, como tú decías, la obra del Espíritu Santo, antes de yo llegar allí, debía haberse completado para yo tener una sanidad y no traer como o arrastrar eso, poniendo eso como un ejemplo, ¿no? Porque pueden haber muchísimos otros ejemplos eh, en cualquier tipo de matrimonio. Entonces, el hecho de estar sanos y dejar que Dios eh, nos moldee y forme carácter en nosotros para no llegar a exigir que el otro, porque a veces es culpa nuestra, ¿verdad? O no tanto culpa, sino lo que traes por dentro, la herencia que tienes, lo que cargas, y entonces llego al matrimonio con eso y entonces yo espero o tengo la expectativa de que tú me sanes a mí. Claro, no, pues no se puede. Entonces, vamos a redondear un poco la idea. Ujú. ¿Cuál es la oferta que yo puedo hacer al negocio, al acuerdo, al contrato del matrimonio? Y también, ¿qué puedo demandar de la otra parte en ese acuerdo, en ese contrato que hacemos de compartir nuestros propósitos de vida y etcétera? Si no se ajustan las expectativas, yo tengo una frase que he utilizado un montón de veces en los mensajes y he dicho, a nosotros no nos traicionan las personas o las circunstancias, a nosotros nos traicionan las expectativas. Nos hacemos expectativas equivocadas sobre el matrimonio, sobre el trabajo, Sobre el sobre la iglesia, noviazgo. sobre el noviazgo, sobre los amigos, Ujú. sobre el pastor. Y entonces descubrimos, por ejemplo, en este asunto del pastor, que es una persona que se enoja, que se frustra, que se entristece, Se que se equivoca. equivoca. Y algunas personas, yo diría que un buen porcentaje, como no tienen ajustadas sus expectativas a la figura del liderazgo, al ministerio del pastor, entonces se sienten traicionados, se sienten frustrados y entonces empiezan a buscar culpables, a hablar lo que no deben hablar y a desprestigiar la figura del liderazgo. Pasa en el matrimonio. Cuando yo no tengo ajustadas mis expectativas sobre el matrimonio, si yo soy, por ejemplo, una niña de papá y mamá que nunca desarrollé criterio para gobernar mis asuntos, mis emociones, no hice un plan por mi propia cuenta, no estudié, no me leo un libro, no me preparo, pues llego al matrimonio esperando a que mi esposo, en el ejemplo, Ujú. me resuelva a mí la vida, me cuide mis emociones, como papá lo hizo y mamá lo hicieron en casa, que me lleve y me traiga, cuando seguramente él va a tener que tener compromisos laborales que no le van a permitir estar cuidando a su esposa como si fuera una niña menor de edad. Lléveme, tráigame, deme la plata, porque no me tratas bien, trátame como una princesa, trátame como una reina. Entonces esas expectativas quebrantadas producen frustración o lo contrario. Cuando ella interpreta que los roles dentro del matrimonio son idénticos y no lo son. Ujú. Cada uno tiene su rol. De hecho, el rol del hombre, si tú revisas en el Génesis, que ya no nos queda tiempo para, ya pasaron 15 minutos, para hablar del versículo que teníamos preparado, te das cuenta que Adán no pues, se percató de su soledad, sino hasta cuando ya había terminado la tarea. Es decir, ya había desarrollado una responsabilidad con éxito para llegar al punto en donde estuvo calificado para tener la responsabilidad de Asumir. asumir la responsabilidad de cuidar a su esposa Ujú. o de el matrimonio ya de plano.
Un hombre sin un propósito, un hombre sin una meta, un hombre sin un alcance, va a llegar al matrimonio para tratar de construir tarde algo que él mismo debió establecer con anticipación y debió haber llegado al punto de madurez para poder ofrecerle una plataforma a su hogar desde el ámbito de lo espiritual, pero también desde el ámbito de lo económico, aunque parezca muy superficial y suene como que no es tan importante, pero la verdad es que ese es el orden correcto de las cosas y, aunque suene obsoleto, es la forma en que la plataforma del matrimonio se edifica con estabilidad. Vemos, Un diseño, digamos. sí, un diseño. Vemos cómo muchos matrimonios se quedan en el camino o tienen que luchar muchísimo porque llegan insuficientes a ese compromiso que además es supremamente importante. Claro, porque es como que cada uno va con la idea de me tiene que hacer feliz. ¿Mm? Me tiene que hacer feliz o mi felicidad depende de esa persona, cosas como esas. Imagínate esa responsabilidad. Claro, y yo creo que es como también tenemos esa información de las novelas, de los cuentos de hadas, en donde las canciones, entonces, claro que hay amor, claro que hay romance, pero tenemos que aterrizar también a que es una vida completa, en donde hay momentos duros, momentos difíciles, momentos tristes, así como momentos de felicidad, momentos de euforia, pero cada momento necesita una madurez, digámoslo así, y cada momento se vive de distintas maneras. Entonces, cuando llega el momento en donde no hay risas, ¿verdad? En donde quizás hay una confrontación porque tú piensas distinto a mí o porque yo quiero que sea de tal manera y tú quieres de otra manera. Entonces, poder tener la madurez de decir, oye, él tiene razón y yo puedo bajar mi cabeza y en otra oportunidad tú dirás lo mismo, no, yo puedo bajar mi cabeza y ella tiene razón, pero siempre tenemos como una competencia y le echamos la responsabilidad a la pareja como de no me está haciendo feliz, pero es que yo ya, y sobre todo nosotros como hijos de Dios, yo ya tengo que tener la felicidad porque es un fruto del espíritu, ¿no? O sea, gozo. Claro. Y nadie es capaz de sobrellevar esa responsabilidad. Las canciones y los poemas los dicen muy lindo, pero esa responsabilidad no está fuera de mi persona. La única persona que puede hacerme feliz, por supuesto, con la intervención del Espíritu Santo cuando tengo quebrantos, heridas, etcétera, soy yo mismo. Yo no puedo ponerle y depositarle esa responsabilidad a otro, por mucho que me ame y por mucho esfuerzo que pueda llegar a hacer por mantenerme a mí en el mejor estado de ánimo posible, pero esa responsabilidad no la podemos depositar en otra persona que no seamos nosotros mismos. Claro. Mi mamá me decía que es una cosa que yo he estado eh, observando durante todo el transcurrir tanto de nuestro matrimonio como de nuestro ministerio. La competencia en la pareja es una de las primeras renuncias que hay que hacer para poder tener un matrimonio sano. ¿Te acuerdas que tal vez al año, 2 años de estar juntos, Sí. eh, empezamos a ejercitar nuestros acuerdos y no se trataba de quién tiene la última palabra, que veo matrimonios de 20, 30 y 40 años todavía compitiendo por quién tiene la razón. Que además eso, me perdonan porque me parece una cosa que hay que recalcar muchísimo y precisamente por lo absurdo que resulta. Que yo lleve más de 2 o 3 o 5 años de matrimonio todavía, si tenemos un año, se aceptan ese tipo de competencias porque hay un tirirafloje y todo se está decantando y todo se está sentando en lo cotidiano, en los hábitos, en nuestro matrimonio, en la manera de pensar, la cultura de familia, etcétera. Pero yo no puedo mantener ese tipo de relación y de competencia por a ver quién gana al final qué. Si no se acuerda que toda conclusión a toda discusión tiene que terminar en un resultado positivo para la pareja, para los individuos,
toda discusión será un quebranto, una herida más, una división más, estoy aburrido, estoy harto, estoy cansado, estoy estresado de ti, porque como no se pudo superar la competencia por las razones, por los motivos, por lo que sea, por los colores de la pintura, por lo que sea, si yo no soy lo suficientemente plástico, flexible, para asumir que hay áreas en las que tu rol femenino se debe imponer, entonces, yo ¿por qué compito con los roles femeninos dentro de mi hogar? Claro. O la mujer, ¿por qué compite con los roles masculinos dentro del hogar? Si es que eso no tiene ningún sentido. Lo que se busca ahí es establecer con el ego sometimiento y esclavitud. Y recuerden, o dominio, o manipulación. Y quiero ser también muy directo con esto. Si hay un matrimonio que nos escuche y está pasando por algún momento de dificultad. Y quiero decirle a ambos, porque alguien podrá decir, ay, se las está echando a las damas. No, no, a ambos, porque el silencio también es un modo de violencia. La manipulación, incluyendo el látigo de la indiferencia, incluyendo negarse a la intimidad, para lograr un objetivo. Y todas estas cosas que se acostumbran lamentablemente dentro del matrimonio para manipular se llama hechicería. Toda manipulación es hechicería. Y yo creo que ningún matrimonio, por lo menos no cristiano de nuestros oyentes, quieren incluir hechicería dentro de sus hogares, porque eso, por supuesto, va a conducir a la entrada, a abrir una puerta, una ventana, para que el enemigo, el diablo, sí se meta y tenga influencia sobre nuestra relación. Claro, así es. Incluso, mira, uno le parece una bobada, pero hay parejas que van a discutir por un jabón. Este no me gusta, parece una bobada, pero cosas como esas suceden muchas veces y yo he aprendido algo en estos años que me ha servido a mí y es que lo que tú decías, yo no puedo competir con mi esposo porque es una de las cosas que dijiste, trae división. Y si se supone que cuando yo me uno con mi esposo somos una sola carne, cuando yo hablo mal de él, cuando yo lo trato mal, cuando yo hago cualquier cosa que atenta contra mi hogar, tengo que recordar que no se lo estoy haciendo a él, me lo estoy haciendo a mí, porque somos uno solo. Entonces, tenemos que tener la capacidad de entenderlo fácilmente. Además, que algo que hemos aprendido tú y yo es que Dios también va a moldear y ayudarme a mí a forjar carácter a través de mi esposo, a través de mi esposa. O sea, yo soy testigo y doy testimonio de que muchas veces tú me hablaste y aunque yo sentí rabia o me sentí confrontada en ciertas áreas, luego en mi oración yo me di cuenta porque Dios trató conmigo y me hizo entender que eso que tú me estabas diciendo venía de parte de Él. O sea, es como, si no te lo digo por otro lado, pero te lo voy a decir aquí por medio de tu esposa, porque quiero que seas mejor tú, dentro del matrimonio, pero también mejor como persona, ¿cierto que lo hablamos? Además que, yo testifico igual, además que en particular el hombre tiene que aprender que la visión, el horizonte de la mujer incluye muchos detalles que a nosotros se nos pasarían por alto. Y eso, en vez de convertirse muchas veces en un problema, si nosotros lo sabemos administrar, me refiero a los hombres, termina siendo enriqueciendo mucho nuestra perspectiva, nuestra capacidad de liderar, de ver la vida, y como individuos terminan enriqueciendo mucho, porque los hombres tenemos 3 botones, prendido, apagado y stand-by. Eso somos realmente muy simples. Yo creo que eso es parte también de que el hombre sepa sobrellevar algunos asuntos con menos complicación. Pero eso no lo hace superior ni inferior, simplemente lo hace diferente. Cuando el hombre tiene la capacidad de escuchar a su esposa
de discernir los detalles y de alimentarse de sus opiniones, de sus puntos de vista, de su perspectiva, primero se enriquece como individuo y segundo trae a su matrimonio fortalezas que el tiempo eh, no va a poder derribar, ni la monotonía va a poder derribar, ni las discusiones van a poder derribar, porque siempre hay esa honra de la opinión del otro, la honra de la perspectiva del otro, de la manera de pensar del otro. Y eso es clave porque el amor, el primer enamoramiento que nos juntó, se va transformando en un amor maduro, distinto, que nos ayuda a construir y edificar un hogar y una relación muchísimo más sólida que la de aquella que dependía al principio de la pasión, Y de la emoción. del alma, de las emociones, de los poemas y las canciones, aunque todavía no debe hacer el esfuerzo de mantener ese ambiente romántico, pero ya el amor no depende. O sea, Va más allá. va más allá, es más profundo que eso. Sí. Y entonces cuando ese amor muda y madura, como dices, también empieza uno como pareja a notar el propósito de Dios. O sea, es como mientras yo esté peleando, mientras yo esté luchando, mientras yo esté chocando, tú me dijiste un día, es que las mujeres a veces no se dan cuenta de lo importante de su rol, eh, y me lo hiciste entender así como si ustedes supieran lo importante que es para nosotros tener una esposa que nos apoye, Que nos valide. tener una esposa que nos valide, no que se sienta atrás, porque hay un dicho que dice que detrás de todo hombre hay una buena mujer. No es el puesto, o sea, no se trata de ni estar adelante ni atrás, o sea, no se trata de eso, sino de tener una mujer al lado que pueda ayudarte a catapultar todo lo que tú eres y viceversa, o sea, que no te aplaste, que no te disminuya. Obviamente que hay momentos en que uno puede discutir y tener diferencias y se va a sentir feo, pero que tú sepas que cuentas con esa persona, que esa persona te admira, que cree en ti y sobre todo que cree en lo que Dios te ha dado. Porque toda pareja cristiana, no porque seamos pastores, cualquier persona que está escuchando allí tiene que saber que hay propósito en la unión que Dios hizo de ti. Y si tú te agarras de la mano del Señor y puedes entender que el matrimonio también es parte del crecimiento espiritual, que no es solamente el compartir, el amarse, el tener hijos, sino que en todo lo que somos hay un propósito. Mira, si hay algo que el mundo, por supuesto todo está inspirado por el mismo diablo, pero que el mundo está sembrando en las relaciones, en los individuos, en nuestros muchachos, en nuestros niños, es que está tratando de eliminar completamente la masculinidad. Ahí hay una trampa y obviamente que ya la descubrimos hace mucho tiempo. Estas corrientes, entre comillas, cristianas, que no lo son, que aceptan todo esto de la cultura woke, etcétera, que no puedo mencionar mucho, no se dan cuenta que destruyen la sociedad por completo. Si nosotros nos vamos al diseño, y quiero decir esto ya para cerrar, es que Adán desarrolló una tarea, una responsabilidad, y al terminar se dio cuenta que necesitaba y requería de alguien para poder seguir manteniendo su sentido de propósito, de su sentido de humano. No sé si está utilizada correctamente esa palabra, pero al terminar en su tarea, la palabra de Dios dice ahí en Génesis que se sintió solo. Y la mujer fue creada para ayuda idónea del hombre, porque la responsabilidad, según el diseño de la Biblia, de casi todas las cosas caen sobre los hombros del hombre. Es el hombre el responsable ante Dios de todas esas tareas que asumió la mujer, no.
La mujer fue creada con el rol de acompañar la responsabilidad del hombre y, como tú dices, de catapultarlo para que él no sea insuficiente en su tarea. Si la mujer mina al hombre, que es lo que está pasando ahora, lo mina, ella misma está perdiendo la posibilidad de hacerse a una gran experiencia de vida, y lo que va a pasar es lo que está pasando. 80% de los matrimonios que se celebran terminan en un divorcio, y las mujeres se están quedando vacías, muchas abandonadas, algunas muy frustradas, muy deprimidas, porque no construyeron, sino que al contrario, destruyeron a los hombres que dijeron amar. Llegan al matrimonio, y fíjate que esto es una cosa que yo he visto en algunos memes de TikTok y se ríen. A mí no me da risa, a mí me aterra eso. Cuando alguien dice que llega al matrimonio esperando cambiar al hombre, cuando el hombre llega exactamente con el propósito contrario. Yo espero que ella nunca cambie. Mientras él dice, yo espero que ella nunca cambie, ella dice, yo espero cambiarlo. Y espera cambiarlo. Y cuando por fin lo alcanza y lo logra, lo abandona. La gran mayoría de divorcios son iniciados, pero un porcentaje altísimo. Por favor, revísalo ahí en las estadísticas del Internet, de Google, para que no nos quedemos con números incompletos o inconsistentes. Por favor, revísalo. ¿En qué porcentaje corresponde la iniciativa a la mujer para terminar con el vínculo del matrimonio? Y te vas a quedar aterrado de eso. El hombre necesita la ayuda de la mujer, depende de la mujer para poder desarrollar propósito, porque no fue la mujer a quien Dios le dio un hombre para ayudarle en su rol de mujer, sino que fue el hombre que recibió ayuda divina en la creación de la mujer para poder desarrollar el rol de hombre. Eso es tremendo y es muy pesado, muy poderoso. Claro, ahora con el tema de la igualdad y la cosa progre, pues no se va a comprender muy bien. Claro, porque es que igual tú dices eso y alguna persona puede decir, no, pero qué machista. Claro que las mujeres podemos. Es que no se trata de poder, de competir, porque obviamente nosotras, Dios nos ha capacitado increíbles. De hecho, Proverbios habla de la mujer virtuosa, que es más, o sea, su precio es mayor que las piedras preciosas, y bueno, de ahí en adelante muchas cosas. Dice que ella hila, que trabaja, que su marido está confiado en ella. O sea, una mujer totalmente es capaz de cualquier cosa, y entre esas, ser la ayuda idónea para que ellos puedan lograr lo que decía mi esposo, o sea, el diseño. No se trata de competir uno, y no se trata de yo sentirme, ay, no, él es más importante. No, yo entiendo su papel como sacerdote del hogar, entiendo que va a dar cuentas por su hogar, pero yo estoy ahí al hombro, ¿sí? Trabajando día a día con él, ¿no? Pero digamos que, entre comillas, soy un poquito consentida, ¿no? Como de Dios, como que es tu responsabilidad y yo te voy a ayudar en esa responsabilidad, pero es así, ¿no? O sea, me recuesto porque él lleva un poco más de responsabilidad. Yo tengo mi parte, él tiene su parte, pero no compito. Cuando no compito, entonces no siento que él está siendo machista. De hecho, yo nunca he sentido que mi esposo ha sido machista. Algunas personas dirán, ay, sí, pero yo viajo sola, mi esposo digamos, aquí en Colombia dice, me puya, ¿no? Como que me incita, haz las cosas, ve adelante, ve que si te invitan, canta. O sea, nunca he sentido que me digan, no puedes hacerlo, no puedes. O sea, como hay mucha gente que cree que sí, que esa es una manera como de eso, pero no es verdad. La verdad es que hemos encontrado, yo sé que seguimos en el cambio y en la madurez, pero hemos encontrado como ese equilibrio, ¿no? Y eso solamente se puede conseguir cuando Dios está presente y el diseño divino está presente. Muchas gracias, se nos fue el tiempo. Muchas gracias por escucharnos. Les mandamos un abrazo gigante y bueno, en otra ocasión estaremos profundizando un poco más las ideas que Dios puso en nuestro corazón para compartirles. Muchas bendiciones. Bendiciones.